Bienvenidos chicos al canal de Canary Juegos y aquí vamos a seguir con el juego de Agatha Christie, que ya estamos casi en el final, o eso espero, porque siempre digo va a llegar el final y me meto otro vídeo, pero estamos a puntito de averiguar quién es el culpable de todo el asesinato. Y teníamos dos sospechosos, tenemos que hablar con la señorita Smith y con Monsieur Michael. Estos dos son los sospechosos de haber drogado a Mademoiselle Luke, o sea, a la policía que nos está ayudando con el crimen este, que venía ya de una muerte de una niña y había llegado hasta el tren porque ha averiguado que uno de los que estaba en el tren, que ya ha sido asesinado en el tren, había sido el que era uno de los sospechosos del crimen de la niña. Así, tengo aquí en el audio conmigo a mi compañero Abel. Hola YouTube. Y me va a ayudar a esto al final de este juego. Así que vamos por aquí, vamos a ver dónde estaban, porque no me acuerdo dónde estaba esta gente. Ahora mismo no me acuerdo dónde estaban. Bueno, Michael es el que va por los pasillos, ¿cómo se llama? El de los billetes. Y la otra, no sé. Bueno, esta es mi habitación. Vale. Vamos a ver dónde está. A ver aquí. Ahí está. I have nothing to ask them at the moment. I should leave them alone. Vale. El bar, a ver si hay alguien aquí. Vale, está esta. Good evening, Fräulein Schmidt. May I disturb you for a moment? You Tengo una ask so sospechosa. politely, mein Herr, but I do not think I have a choice. La señorita no se ha despertado. I wanted to let you know that your roommate, Mademoiselle Locke, is awake. Ah, yes, I'm glad to hear that. I was worried about her. Did she tell you what had happened to her? ¿Cómo enfocar el tema? Vamos a decir que había restos en la taza, Abel, ¿no? Para no ir tan directos. Unfortunately, she doesn't remember much, but we found a residue of a sleeping pill in her cup of tea. Since you two were alone together in your room when she drank it, who else but you could have dragged her? Must I point out I do not make the tea on this train? You should question the conductor or the kitchen staff. A Michael. I know you have sleeping pills, Fräulein. I do have some. Do you think I'm the only person on this train who finds it difficult to sleep? I believe the Countess Andreni takes them. And I heard the Olsen woman thanking Mrs. Hubbard for a pill. That was aspirin. If you say so. Mademoiselle Locke could have died. Whoever drugged her must not feel any empathy for their fellow human beings, given the dose that Mademoiselle Locke ingested. She was close to death. Oh my God. What did I do? I didn't want to hurt her. ¡Hostia, era Let her ella! sleep for a few hours while we had time. We? Teníamos. Time for what? Time for what, Madame Schmidt? You think I feel ¡Hostia! nothing? Nothing? Pobrecilla niña, ¡hostia! Indeed, that poor, Pobrecilla poor little niña. girl. Fräulein Schmidt is somehow connected to Por el the caso Astro, con la Armstrong niña esa aquella case. que apareció muerta, tío. Sí. ¿Cuál podría ser el vínculo entre la señorita Smith y el caso Armstrong? La cocinera de la princesa Dragonimov, la compañía de Sonia Armstrong. La cocinera de los Armstrong no la conozco. La cocinera de la princesa, la compañía de Sonia Armstrong. Esta sí. Yo creo que puede ser esta. I must admit, pues no. I'm not right this time. Vale, pues no. La cocinera de los Armstrong. La cocinera de la princesa Dragomirov. Dice que la princesa tiene pastillas también. Vamos a ver si es la cocinera esta.
Think, Poirot. No, joder, no That di is ni una not a vez, good answer. La cocinera de los astros. Vale. That's the right answer. Fräulein Schmidt, I have a certain reputation for sniffing out. I am not a murderer. Forgive me, but I was going to say brilliant chefs. You were the Armstrong family's cook. Ah, era la were you cocinera. not? Ella era la cocinera. Ah, vale. Yes. I was the cook of that lovely, lovely family. I'm sorry, but I must ask you to give me some time to collect myself. It wasn't supposed to be like this, my darling, my poor darling child. I will give you that time, Fräulein. You have given me much more in exchange. I must check in with my other suspects to make certain I have all the pieces of the puzzle in my possession. Vamos a ver si encontramos a Michael, que es el otro sospechoso. Voy a preguntarle a este también, a ver lo que me dice. Can I get you something, Monsieur Poirot? Everyone is so tense. An aperitif soon, Monsieur Fauchet, with pleasure, when the matter is resolved. Ahora no, porque no tengo ganas. No. Un Dando restaurante. servicio, así que no vamos a beber. Vale, ahí está el señor Luke comiendo. You're right, Mr. Book. This dessert is delicious. I'm glad we didn't wait for dinner. I promise the entrée will be superb as well. Detective Locke, you are recovering well, I see. Yes, I should be helping with the investigation. Do you know who drugged me? It is early yet for conclusions. When I return, then we shall see. Do not worry, Poirot. She is in good hands. Hotaru, Freya, and yours truly are looking after her. Este está obsesionado con la comida, tío. Vale, ¿dónde está el revisor? Que no lo vemos por ningún lado. Míralo aquí. ¿Eh? ¿Alguien salió de ahí, Esa puerta se Good cerró. evening, Michelle. Am I bothering you? You seem stressed. With everything that's going on, I must admit it's difficult to be relaxed. Of course, I understand. Especially since we know that Detective Locke's tea was drugged before it was served to her. Detective? Come now, Michelle. Surely you would have taken the opportunity to search her things and found her badge. Luckily, she woke up and was finally able to tell us her story. Hotaru boiled the water, Jean made the tea. I just brought it. Sir, it could have been any of the staff. Your defense is to accuse others? Oh. You have a network connection? No, unfortunately. It's just an automatic reminder to pay my rent. I always forget, and my landlord complains. Pierre Michel had to be involved in the murder. The drugged tea, his post at the end of the hall, and now I know why I Sí. know more than one of those people. La que está en la pantalla es la niñera de la niña. El otro es... ¿Quién es la persona de la izquierda? Ah, vale, de la izquierda. ¿Otaro Mori no es? Hostia, ¿quién es el de la izquierda? No lo puedo acercar. El de la derecha me acuerdo que está también en el tren, Vale, vamos a ver. Nice. Nosotros somos el de la izquierda. ¿Quién es la persona del centro? Susan Mureau, que es la niñera de la niña. Well done. ¿Y el de la derecha? Cyrus Hartman, creo que se llamaba así, Este Masterman era el gordito que era como el secretario. Y Archie Arbuthnot
era otro. Creo que era el de los coches, el chofer, creo. Creo que es este, Cyrus Hallman. Adequate. Sí. Et voilà. You are the father El padre of Suzanne. Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's Madre nanny. mía. My condolences on the death of your wife. What? But my wife... Enough lies. Suzanne does not bear your name. No. Suzanne's mother and I were divorced. Suzanne kept her mother's name. My most sincere condolences, Monsieur Michel, on the deaths of Suzanne and your wife. This job, I loved them, but I was never there for them. Then, a year after the divorce, Solange became ill. Suzanne took her to this special hospital in the US. Got that job as Daisy's nanny. I understand your pain, and the reason that led you to drug Detective Locke. We really can't hide anything from you, can we? Many have been foolish enough to try and keep the truth from Hércules Poirot. Yes, I admit, I drugged the tea. But it was only to keep her quiet, until I could... But she reacted so much to the sleeping pills. Que pudiéramos, She dice. was lucky, as are you, that she didn't die. To be frank, there is one more thing that puzzled me, but I think I understand now. ¿Cuál es la relación de el señor Hartman con el señor Michael? El señor Hartman es el novio del señor Michael. No. El señor Hartman era el futuro y yerno del señor Michael. Creo que sí. El novio no creo. Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. Era el prometido. Este es el que I have le the llamaba impression por my teléfono, whole ¿te life acuerdas? to A ver. you is an open book. A la Yes, niñera. Cyrus was my daughter's fiancé. I almost consider Cyrus as my own son. Of course, much more is clear now. I have been patient long Ahí está enough. Cyrus, ¿no? It is time to go and see what all the commotion is next door. No sé si me va a sorprender la cosa, pero me va a sorprender, me da. A ver, vamos a ver quién está. Sí, es Cyrus. Monsieur Hardman, excellent. The gods who watch over detectives must have trapped you here. Why didn't they watch over me? I'm a detective too. I was talking to Michelle about a leaky faucet, and I wanted to go out, but you showed up. No need to invent some preposterous story. But really, Michel has told me everything. You are the fiancé of Suzanne Moreau, his daughter. Oh. I see. Surely this is not a big surprise to you. No. Suzanne was the only woman I ever loved. And I failed her. We got into a spat. It was nothing, but I was too proud to apologize. We weren't speaking at all. Suzanne never really cared for that guy, Noah. She would have forgiven me. If only... If only... If only. A common refrain between lovers who quarrel. Obviously, Pierre Michel and Fräulein Schmidt both Sí, drugged fueron los dos. Detective Locke's tea, causing the overdose. No wonder she had so much trouble waking up. Time to report my findings to her and book. Vale, a ver qué hay por aquí. Por fin he completado mi investigación. Todos los pasajeros son culpables. Incluso el revisor. El móvil está claro. Todos estaban relacionados con el caso Armstrong. Querían vengarse del monstruo que secuestró y asesinó a Daisy Armstrong. Fueron a citar Luke. Vale, vamos a informar. Es que una era la niñera, o sea, uno era la hermana de la madre de la niña, la otra era la sirvienta, o sea, están todos compinchados, loco. Joder. Estaba toda la familia aquí, todo relacionado con cada uno, tío.
So, my friend, tell me, you have something new? I have uncovered multiple connections with the Armstrong case. Pierre Michel is the father of Suzanne Moreau, little Daisy's nanny, and Monsieur Hardman was Suzanne's fiancé. As for Hildegard Schmidt, she was the cook of the Madre mía, Armstrong están todos family. ahí. What a coincidence, don't you think? Exactamente, están But todos it's juntos, ¿eh? incredible! What are the odds that so many people linked to that tragic affair ended up on the same train? About the same as you winning the lottery, my friend. I Es wasn't the verdad. officer who interviewed Fräulein Schmidt back then, so she couldn't recognize me here on the train. How could they know who I was? There were other passengers who might have. Or she may have seen you when you visited the Armstrong home. Mademoiselle, look. I know who drugged you. Fräulein Schmidt and our conductor, Pierre Michel, both admitted putting sleeping pills into your tea. This explains your overdose. They are relieved you are recovering. Michel drugged a passenger? On behalf of the company, I offer my apologies to you, Mademoiselle Luck. Michel will answer for this outrage. Both of them? I was pretty sure about Fräulein Schmidt, but I admit that I did not suspect the conductor. It is now clear to me that some of the clues to this elaborate plot were staged for my benefit. Es lo que querían que creyese. Claro, es lo que te iba a decir yo, que a lo mejor. Que el asesino subió al tren en Vincennes, mató a Rachel y bajó inmediatamente. Que el asesino embarcó en el tren en Vincennes, mató a Rachel y sigue en el tren. Que el asesino subió al tren en Estambul, mató a Rachel y se bajó en Belgrado. Él embarcó en el tren en Vincennes y mató a Rachel y sigue en el tren. Subió al tren en Estambul, mató a Rachel y se bajó en Belgrado. Vamos a ver si es esta. No, No. not good. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que querían que creyese? La primera, que se bajó inmediatamente, porque si dice que sigue en el tren, entonces sospechaba igualmente. Not let me down. Some clues and information collected so far could lead to a hypothesis. The murderer boarded the train in Vinkovsky, killed Ratchet, and then left the train immediately. How did you come to that possibility? Monsieur Hardman told me about a short man with a high-pitched voice who threatened Ratchet. Imagine for a moment that this man, wearing a wagon-lit conductor's jacket, killed him while Michel was on the platform at Vinkovsky. Vale, This sí. murderer then hid the conductor's jacket in Detective Locke's room, then fled before the train left. Why choose Detective Locke's room? Why, indeed. Let me re-explain from the beginning. Vamos a ver. El asesino sube al tren disfrazado de revisor. El asesino baja al tren. Pierre Mike vuelve a subir al tren que se marcha a las 12. Entonces deja el cuchillo allí perdiendo un botón de la chaqueta. El tren se tiene en Viconcia a medianoche. El señor Mike baja del andén. El asesino se deshace de la chaqueta y el asesino... Vale, a ver. Podemos poner esta primero. Sí. A medianoche el señor Mike baja al andén. Es decir, bajar del tren. Vale, sí. Primero voy a subir, no. Este. El tren se detiene en Viconza a medianoche. El señor Mike baja al andén. El asesino sube al tren disfrazado de revisor. Este mata por la habitación de... Sí, no, mata a Rachel y escapa por la habitación de Madame. Deja el cuchillo, perdiendo el botón de la chaqueta. Este aquí.
baja del tren y luego viene el revisor otra vez a las 12. Bien. I'm right again. That happens to me a lot. Mon Dieu! Oui! That must be it! Everything fits so well! It fits too well, my friend. Other clues lead to a second hypothesis, much more plausible. ¿Cuál es la hipótesis más probable? Hubo varios asesinos que escaparon en Viconsy, hay varios asesinos que querían el dinero de Rachel, hay varios asesinos todos relacionados con el caso Armstrong. No, yo creo que es esta, la de el dinero. Me estoy entre el dinero y esta aquí abajo. Pero creo que son todos relacionados con el caso porque son todos iguales, ¿no? Sí, hay varios asesinos que están relacionados con el asesinato de la niña. That was easy. So, we have multiple murderers, all related to the Armstrong case. The murderer from Vinkovsky was a fabrication to turn suspicion away from those on the train. They expected the investigation to be led by some small-town official who could easily be misled. Mr. Poirot? Detective Locke, forgive me. You are an obvious exception. Se está metiendo con los policías. Tenacity of a bloodhound. Unfortunately for the killers, they not only had you to deal with, but now they had, and I say this with all modesty, the world's greatest detective, Hércules Poirot, dropped into the midst of their meticulous Exactamente, como una mosca ocogenera. Multiple detectives? Poirot, please take pity on me. Who is linked to this case and who is not? My poor friend, I have gone speeding out of the station without you. I will continue. ¿Quiénes son las 9 personas que se están que sé que están relacionadas con el caso Armstrong? A ver. Esta sí, porque esta es la que yo dije que era la hermana, no, algo relacionado con ella. Este no. Este creo que es el chofer. Este también. Este creo que también era la mujer. Este también, este también. Este no, este también. Este y este, creo. ¿Cuántos son? 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, creo que están todos. Creo que son estos, ¿eh? No, not good. Vale. 1, 2, 3, 4. Vale, falta entonces, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan 2. ¿Esta no es? Helen, sí. Con el caso Armstrong, si esta es la hermana de la madre, ¿cómo que no? Vale, pues... La policía no la he puesto, pero vamos a poner la policía por si acaso, pero... Y el Arbanauto este lo voy a poner, vamos a ver. I must admit I'm not Vale, right this time. la policía y me falta alguien. Me da que es esta, la Greta esta. Es que yo decía que era esta, Elena Andrici. El médico no creo. Book no creo. Este no creo, este tampoco. Voy a poner esta, Greta. Think, Poirot. No, ¿ves? That is not a good answer. Voy a poner la hermana esta a ver si ahora me la cuenta. Vale, ahora sí. That was easy. Fräulein Schmidt, Pierre Michel,
Monsieur Hardman and Monsieur McQueen are all linked to the Armstrong case. I also know that Sonia Armstrong's Ven, la sister Sonia and Armstrong y la godmother, madrina. La vieja es la Countess madrina. Andreni and Princess Dragomirov are on this train. And finally, Detective Locke discovered that Mr. Foscarelli was the Armstrong chauffeur. If we add Detective Luck and Ratchet, of the 12 passengers in that coach, 9 have a connection with the Armstrong case. What next, Poirot? Or should I say, who next? It is time to summon everyone. Everyone? Even Dr. Constantine? The train crew other than Michel? Dr. Constantine, yes. I will need him. But we don't want the others as witnesses. I will see that their duties keep them occupied elsewhere. Excellent. I have always thought this moment in a case is much like Rodin unveiling the thinker before a captivated audience. A work of art. Have you not felt that way, Detective? No, Mr. Poirot. I'm happy just to slap the cuffs on him. Well, there is some artistry in that as well, I suppose. Where would you like the unveiling, Poirot? The lounge? Perfect. Then I will gather all the passengers in the lounge. Mira el vagón salón. Estamos en el restaurante, ¿no? Sí. Ya se está cargando, venga, hombre. Estamos todos juntos. Resuelve el asesinato del Orient Express. Venga, tenemos que... A lo que vamos a decir. Monsieur Book, are the train crew locked in their quarters? Yes, they are. Then the stage is set for the final act. Ladies and gentlemen, I have gathered you together to hear my reconstruction of the murder of Samuel Edward Ratchet, also known as Cassetti. There is not one, but 2 possible solutions of the crime. I shall put them both before you, and I shall ask Monsieur Book and Dr. Constantine here to judge which solution is the correct one. 2 solutions? Mr. Poirot, I am hardly qualified. Nevertheless, your assistance is required. Now, you all know the facts of the case. Ratchet was found stabbed to death this morning. He was last known to be alive at 12:37 a.m. last night, when he spoke to the wagon-lit conductor through the door. His watch was found to be badly dented, and it had stopped at 1:15. Dr. Constantine, who examined the body, puts the time of death as having occurred between midnight and 2 in the morning. At half an hour after midnight, as you all know, the train ran into a snowdrift. After that time, it was impossible for anyone to leave the train. So, here is my first theory. The enemy, as Ratchet expected, joined the train at Vinkovsky by the door left open by Captain Arbuthnot and Monsieur McQueen, who had just descended to the platform. He was equipped with a wagon-lit jacket, which he wore over his ordinary clothes, and a pass key which enabled him to gain access to Ratchet's compartment in spite of the doors being locked. Ratchet was under the influence of a sleeping draught. This man stabbed him with great ferocity, a dozen wounds in all. He left the compartment through the communicating door to Madame Hubbard's compartment. Yes, that's so. Scared me half out of my wits. The murderer
thrust the dagger he had used into Mrs. Hubbard's handbag in passing. Without knowing it, he lost a button of his uniform. Then he slipped out of the compartment and along the corridor. He put the uniform jacket into Detective Locke's suitcase to cast suspicion on her. And a few minutes later, dressed in his ordinary clothes, he left the train just before it started off again, using the same means for egress, the door near the dining car. That is the first hypothesis. But A ver la there's a segunda. second. For that, we must examine the motive for the crime. Why was Ratchet killed? ¿Venganza o dinero? A ver. Yo creo que venganza por la muerte, ¿no? The motive is clear. Revenge, of course. Nothing was stolen, and we know that Ratchet had made many enemies. This was a premeditated crime, meticulously planned. Cuando se planea el crimen, junto de salir de Estambul, varios meses antes de salir de Estambul. No, varios meses. Esto si está planeado que te cagas, no creo que fue antes, ¿no? Sí. Since the kidnapping and death of little Daisy Armstrong, which traumatized many people close to the family. Even when the police concluded that it was Suzanne Moreau, questions remained. Detective Locke continued her investigation, as did others. They became convinced the truth lay elsewhere. We now know who the real murderer of Daisy is. Rachel. It is clear now that Daisy's killer was Ratchet, also known as Cassetti and Michael Clark and how many other names. But of course, many of you have known this for a long time. It is obvious that the 12 stab wounds are not a random number. Dr. Constantine's analysis revealed that some stab wounds appeared to have been caused by a right-handed attacker. Others indicated the knife wielder was left-handed. Some wounds were deep, more than one fatal. Yet others were not much more than O sea, mere cada uno le dio una scratches. puñalada, a ver. What can explain these discrepancies? Cada uno, This ¿no? leads us to an obvious conclusion. They are symbolic. ¿Qué simbolizan las 12 puñaladas? Un jurado de los Estados Unidos en la edad de Daisy. Hostia. Pues pueden ser las dos cosas. Sí, pueden ser las dos cosas. La de Daisy es que Daisy era más pequeña, ¿no? Yo en la foto de Daisy no la veo con 12 años, era. Hostia, ¿qué edad tenía Daisy? Voy a poner, sí, la edad de Daisy. No, Poirot. Daisy Ah, no, was 3 vale, years era la del old. jurado, ¿eh? ¿Ves? Daisy no Tiene tenía... un jurado de los Estados Unidos. 12 stabs. 12! The same number as a trial jury in the United States. But not just a jury of 12 members condemning him to death, but 12 executioners as well. This self-appointed jury had meticulously planned for everything except Snow. snow. The avalanche that stopped us, as well as the presence of not one but 2 detectives on the train. They had to improvise, to hastily add clues and false leads. El kimono rojo, es verdad. El kimono, el reloj roto. The time on Ratchet's broken watch was deliberately set to conceal the true time of the crime. La chaqueta. The conductor's jacket, found in Detective Locke's suitcase, was put there only to cast suspicion upon her. El cigarrillo también.
The vial of vaping liquid incriminated Captain Arbuthnot. However, he had a solid alibi confirmed by Monsieur McQueen. Impossible then to suspect him. El kimono. This woman in a red kimono does not exist. I don't know which of the passengers it was. It does not really matter. Dice que vio It was una mujer just con a un kimono, performance, también se lo a inventaron, tío. charade to introduce another possible culprit to muddy the waters. All these false leads were intended for me. But Todo chulo am él. Poirot. I understood the truth. We have a train full of suspects. It's time to identify who the real culprits are. Let's start with Detective Locke. ¿Apuñalar al inspector a Luke a Rachel? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. ¿Cuál es la prueba que sojera la ciudad del inspector de policía? Nadie lo vio durante el crimen. La habían drogado. Planting the conductor's jacket in her suitcase was an attempt to implicate Detective Locke, but she couldn't fake her drugged condition. Dr. Constantine can testify that the drugged tea incapacitated her for hours, and she had 2 relapses. Let us move on to Monsieur McQueen. When I told him about Cassetti, he looked very surprised that I managed to make the connection between him and the Armstrong case. He told me, "But I thought we had..." I think he meant... ¿Qué quiere decir el señor McQueen? Creí que habíamos eliminado todas las pruebas, creí que ya habíamos arrestado al culpable. Sí, creo que él pensaba que habían arrestado al culpable. No, he could not ¿No? do that. ¿No, en serio? Creí que habíamos eliminado todas las pruebas. O sea, él también estaba dentro de... You thought you didn't leave any real clues linking the murder to the Armstrong kidnapping. Moreover, you insisted that Ratchet did not speak French when you knew I had heard a voice calling out in French that was supposed to be Ratchet. ¿Apuñaló el señor McQueen a Rachel? Yo creo que sí, porque decía que él era muy... Él dice que su jefe era muy... Yo creo que sí. ¿Quién culpa si no? Foto rota, su padre, el secretario de Rachel. Dice que lo trataba mal y todo, ¿eh? Foto rota no la vi. ¿Su padre? No creo. El secretario. Even if he must have hated his boss, Vale, that's not no era proof eso. he killed him. Su padre, no creo. ¿Foto rota? Hostia. Su padre, tío. Porque el padre trabajó con él. Ah, porque el padre de este tío puede ser su padre, sí. You took some pleasure in leaving me El false padre era clues, también I think. algo de It was juez quite o algo así. annoying. But you told me yourself that your father was the district El attorney fiscal, who mira, el handled fiscal, the es verdad. Armstrong case. The case haunted my father. At first, he believed Suzanne Moreau had helped her boyfriend, Noah, to kidnap Daisy, even though there were questions that went unanswered, and a young policewoman refused to let it go, continuing to find discrepancies, but never enough to reopen the official investigation. That policewoman sits there. Her name is Joanna Locke. Then tell him. Tell him how in the end my father believed you, how he resigned a job that he loved, racked with guilt that he may have let that monster go free. He died young, broken, his faith in justice broken. That's what Ratchet did to him. Thank you for your honesty, Monsieur McQueen. Your father is one more victim of the man who called himself Ratchet. Vale, entonces este es culpable. Now, I will turn to Ratchet's valet, Monsieur Masterman. O era este el que... Es que claro, estos dos estaban siempre juntos. Pero que este hablaba pestes de su jefe también, tío. Yo digo que sí a todo, porque es que... ¿Quién culpa si no? A ver, el mozo de Rachel, dolor de muela, los requisitos de Rachel. Los tranquilizantes.
Ratchet sensed danger. Él dijo que no close to había him and tranquilizantes o naturally algo wanted así. to Él stay como que away. lo negó. You gave him sleeping pills without his knowledge. Once he was sound asleep, you could do what you had to do in peace. Sir, I'll tell you the truth. I was Colonel Armstrong's adjutant in the war, sir, and afterwards, I was his valet in New York. I'm afraid I concealed the fact this morning. It was very wrong of me, sir, but I knew how suspicious it would look. Is that all you have to say? That's all, sir. Vale, porque el padre Now, de Daisy era To militar. leave Era... no suspicious stone unturned, let us move on to Monsieur Bouc. ¿A Monsieur What? Bouc? ¿Qué? Me? A suspicious stone? Usted es que siempre me ha dado... no, espera. Es que me ha sorprendido, pero es lo que estaba yo diciendo durante todo esto, que este tío siempre estaba en el medio y no pasaba nada con él. Y digo, me extraña mucho, tiene cara de malo, tío. Pero no sé, le voy a decir que sí. Porque si él ha dicho que sí, es por algo, ¿no? Come now, Poirot. Bouc Ah, will no, have pues a no. heart attack if you Le are dará not un infarto. careful. Venga, no. Venga, no. Para el otro lado. Venga. Ya me extrañaba a mí. ¿Cuál es la prueba que sos era la Booth, director de la empresa? Me encontré en una habitación. Nuestra amistad. Es delantero de la empresa, ¿no? No sé. ¿Cómo ponemos? Y son amigos también. Son amigos también, ¿no? Nuestra amistad, venga. Monsieur Bouc is certainly a very close friend, but I never allow my affection to take precedence. Ve, aunque sean amigos, over no le va a reason. afectar It que... is not tangible proof. Claro, ser un amigo no te exime de no ser un asesino. Director de la empresa. His lofty position as director does not clear him. Vale, of pues no, suspicion. pues el que se encontró Murderers can una come in all shapes and sizes. Vale, puede ser que se encontró en la habitación porque si él hubiera sido uno de los asesinos, no creo que lo hubiera buscado como le buscó una habitación, ¿sabes? Puede ser esa. Bouc, my friend, of course you are not guilty. You did everything you could to get me on this train. Exactamente. What madness would cause you to ensure, and I speak with all modesty, that the best detective in the world Es lo que could be pensé present ahora to yo. witness your crime? But doesn't our friendship count as well? Most assuredly, but a murderer can wear all Exactamente. sorts of masks, Un amigo puede también ser un including asesino. friendship. Let us consider our ever-efficient wagon-lit conductor, Pierre Michel. Vale, sí quiero que sí. Porque fue el padre de la que acusaron. Puede ser o drogó o padre de la señorita Moreau, porque puede ser de las dos. Your admission that you drugged Detective Locke immediately incriminates you, but the murder could not have been possible without your very capable assistance. Your knowledge of train procedures made the murder possible, and your position in the corridor of the train allowed you to be the perfect alibi for several passengers. And your motive? Suzanne Moreau, Daisy Armstrong's poor nanny, who was wrongly accused and committed suicide. Porque su hija se suicidó por el caso este. C'est enfoiré. He got what he deserved. My poor daughter has finally been avenged. My Suzanne. My child. O sea, estaban todos cómplices, ¿no? Pero hubo uno que lo mató. No, uno no, creo que fueron todos, ¿no? Pues eran 12. Y este también, porque este era el novio de ella. Fíjese, vendedor, no. Detective. No creo, a ver. Sí, le dijo que era detective. I speak for all detectives when I say the fact that Monsieur Hartman is a detective does not make him a murderer. Monsieur Hartman, I think you are a real detective.
But you were never hired by Ratchet. Your alibi was that you were watching the corridor to protect Ratchet. Claro, él which, dijo of que course, era you detective never porque did. You al rey protected Che se lo iban a matar Pierre. y quería However, investigar. Pero we no just saw dijo that que era por his esto, claro. alibi doesn't hold up, so neither does yours. I don't know about the conductor. Being Suzanne's fiancé, you had a substantial motive to punish Ratchet. You used your detective skills, just as Detective Locke did, to hunt him down and finally avenge the death of your beloved. That's right, Mr. Poirot. I do have some detective skills. I never doubted it. Now, Fraulein Schmidt, the lady's maid with the soul of a cook. Esta también era de los Armstrong también. Era la cocinera de los Armstrong y le tenía un montón de cariño a la niña. Yo creo que también la... Mintió sobre el peñón de la princesa de Romeo, la ayudante de la princesa de Romeo, drogó a la señorita Luke. Fraulein Schmidt, you told me of your remorse for drugging Detective Locke. I believe you are sincere. However, as the cook of the Armstrong family, you experienced the drama from within. Claro. The death of Tiene Daisy, empatía por el then asesinato. Sonia Armstrong, who died in childbirth, and finally, Suzanne and John Armstrong. So much misfortune in that poor family. The death of this criminal is only justice. Let Madre us mía. move on to Countess Andreni. I was impressed by the earnestness of her husband when he swore to me solemnly on his honor that his wife never left her compartment that night. Should I believe it? Esta también, porque es hermana de la madre, de Daisy. Even if it seems logical, it's more complicated than ¿En that. serio? I believe La Countess condesa no, el Andreni. marido, puede ser. Puede ser que no había sido ella, sino el marido. Porque el marido la protege, ¿no? Algo así. Moralmente incapaz de apuñalar a alguien o demasiado débil como para apuñalar. No, moralmente creo que es, ¿no? Countess Andreni, being Sonia Armstrong's sister, you had every reason in the world to want to avenge her. But you were incapable of stabbing Y mandó al someone, marido, ¿no? even after what he had done to you and your family. The night of the crime, you simply took a sleeping pill. I appreciate the irony that nearby, Detective Locke was also in a drugged sleep. When you awoke, you thought the nightmare was over. Rudolph? Hush, my love. Hush. Excellent transition. I was coming to you, Este Count sí, Andreni. este sí. Este la protegió y este sí, creo que... No, reemplazó a Cita Andrei, sí. 12 people, a jury. This was very important to all of you. If Countess Andreni did not stab Ratchet, someone had to take her place. And you, Count, the beloved husband. I've seen how fiercely you love and protect your wife. Enough! I would do anything for Helena. Anything. Even that. Yes, even that. Let's move on to Monsieur Foscarelli. El chofer. El chofer, creo que también. Es italiano, es atlético. La investigación de Cita Luke. Es italiano. Es atlético. No. La investigación de Cita Luke. ¿Y por qué? Ah, sí, porque la Cita Luke con los recortes de periódicos vio que este era el chofer. Detective Locke found out that you were the Armstrong chauffeur and that you planned to travel on the same train at the same time as Ratchet. That is what made her decide to obtain a ticket as well. Unfortunately, she could not prevent the murder.
Have you lost your tongue, Mr. Foscarelli? Oh, Daisy. She was the delight of the house. Tonio, she called me. And she would sit in the car and Pobrecita, pretend to tío. drive me. And you, Mademoiselle Olson, a champion for the immigrants, a worthy calling. Esta creo que no, ¿no? I do not think that's ¿No? the right ¿Está answer. tan bien? La portada Sirta Deme es reservada el pestillo Sirta Husband. El pestillo. Mademoiselle Olson, you supported Madame Hubbard's story about her connecting door latch, a story that I later demonstrated to Sí, be impossible. era imposible so lo de... You deliberately lied to me, and you also lied about Mademoiselle Debenham's whereabouts. Enough! I can't take this anymore. I know what you want from me, Mr. Poirot. Very well. Here it is. She was my little Daisy, my angel, so patient. When I patched a scrape or took her temperature, era la that was my baby, job. ¿no? But she was so much more to me. She was a shining light in an ever-darkening world. I've tried to honor her by caring for children who have lost everything. Thank you, Mademoiselle Olson. You too shed light on your part in this mystery. ¿A qué se dedica Vista Olson? Era la niña de Daisy, era la enfermera, tío. You were Daisy Armstrong's nurse. I will ask you no more questions. It is enough that you have admitted what I know to be the truth, and I understand. Let's move on. Dr. Constantine. El You doctor no suspect creo, me? ¿no? I know none of these people. I didn't know Ratchet either, and I've taken a solemn oath to help people, not murder them. Creo que no. Con la prueba de sueño, vale. El testimonio de Book es médico, su ayuda en la investigación. Dr. Constantine was certainly helpful to my investigation, but that does not prove Vale. he's innocent. El testimonio de Book, que dijo que estaba todo el rato con él hablando de... ¿no? De... You are one of the few people Sí, in sí, this que estaba todo el room rato hablando not con el to tío del have tren, any con el dueño del tren. connection with the Armstrong case. Moreover, your alibi is confirmed by Monsieur Book, whom I would trust with my life. That is very kindly said, my friend. We now come to Mademoiselle Debenham and Captain Arbuthnot, whose relationship was not in doubt from the moment I inspected your room at the hotel. You have a bloody nerve. Indeed, I do. We're getting married. Vamos a casarnos. Congratulations. But I would rather talk about your relationship to John Armstrong. ¿Qué vínculo el Capitán Albert con John Armstrong? Primo, hermano, chofer, soldados, jardinero. No, era soldado, creo. Ya está, ¿no? Soldados, creo que... Yo creo que sí. Sí, soldados. Eran amigos o algo así. I'm right again. That happens to me a lot. Captain Arbuthnot, you served in the army with John Armstrong. What I don't understand is why a man your age is still a captain. One might expect you to be a colonel as well. Ever fought in a war, Poirot? It was war that first brought me to England. Then you know what it's like. There's a shattering sound, and death, and mistakes, acting on intelligence that proved to be wrong. I sent a patrol to their death. Good men, brave men, wasted. John testified on my behalf at a court-martial. I'm not a colonel. I don't deserve to be, you bloody fool. But I'm also not in prison. John remained my best friend until... There, you have my story. Understand now? Archie,
Calm down, please. You're right, Mary. What you see in me, I don't understand. Oh, Archie, I see in you what John saw. Miss Debenham, I'm sorry. My turn, is it? I'm afraid so. And you have caused me quite a puzzlement. Your connection with the Armstrong family was not obvious. Then I remembered the job you currently hold. Niñera, profesora, cocinera, prima, hermana, enfermera, jardinera, secretaria. Profesora era ella. Hostia, no me acuerdo. Creo que era profesora. O jardinera. Cocinera va, niñera tampoco. Jardinera no me suena. Creo que era profesora, ¿eh? Sí, profesora. Voilà. You were the teacher of... De Daisy, ¿no? No creo que sea de Elena. No, she was the teacher Sí. of Countess Andrény. Vale, de Elena Andrigi. You were the teacher of Helena Andrény, whose maiden name was Helena Goldenberg before she married Count Andrény. Yes, absolutely. Why lie to you? She was an excellent student. Ah, era esta. La hermana de Daisy. De la madre, sí. Captain Arbuthnot. No, este no creo. Creo que no. ¿O sí? Es que este es muy amigo del padre. Pero dice que le odiaba la muerte, ¿no? Que no... No, Poirot. Unlike the train, you are on Vale. the wrong track. Joder, no sirvo para detective, loco. Porque a mí me engañan. Es militar, continuó en la ciudad de McQueen. Es militar. The fact that he probably killed enemies during the war does Vale, no. not make him a cold-blooded murderer. El cigarrillo lo tenía él. El sistema de la ciudad de McQueen. You had one of the strongest alibis, thanks to Mr. McQueen. But his testimony melted like a snowflake. There went your alibi. Poof! Unless you have another one. As for you, Mademoiselle Debenham. ¿Tú qué crees, Abel? Yo creo que no, porque aunque sea la profesora de la... Yo creo que no, ¿no? ¿O cuántos llevamos ya? Porque no los he contado, claro. No, yo tampoco. Eran 9. Yo decirle que no. I do not think that... O sea, fueron todos los que están... Madre mía, menos la policía, el médico y el director. 12, 11, 10, 9. Pues sí, eran todos, porque ya... los 3 que faltan son 9. O sea, los 3 que hemos dicho, que es la policía no fue, el médico no fue y el director no fue, son 3 menos. Y quedan 9. Sí. Valores en la estación de Estambul y tú mencionarás Olson Arbut. Her close relationship with someone guilty in the case, even her motive, do not necessarily... Vale, ni que fueran make marido y her mujer, guilty. ni que... Vale. Palabras en la estación de Estambul, el testimonio de señora Olson. Mademoiselle Olsen was the only one who could confirm your alibi. I think you know where you stand. Very good, Mr. Poirot. Are you satisfied? I will be soon. Now I must turn to Sonia Armstrong's godmother, La viejita. Princess Dragomirov. Es zurda de mucho juego de Smith. Es zurda.
Princess Dragomirov, you weren't on my list of suspects at the start, given your social position. I left my social position in a cold country. Do you object to being addressed as princess? I deny people the opportunity. It makes a good story to tell their friends. It also guarantees a good table in the best restaurants. Princess, there is also, forgive me, your extreme physical fragility. It does not stop me when I must be strong. Indeed. Of more importance, though, is the fact that you're the only left-handed person on the train. Sí. And the single blow to ratchet from a left-handed person was very, forgive me, weak. Débil, claro, porque Finally, es una I'm persona afraid mayor. I know the alibi that you shared with Fraulein Schmidt is false. You have been very thorough, sir. I hope you will permit me to say we are much alike. I am honored. Now it is time to end with Mrs. Hubbard, or should I say... Linda, Sonia Armstrong, no, Linda Arden. Linda Arden. If Princess Dragomirov hadn't told me about her relationship with this famous actress, I might not have made the connection. But you are a great actress. Cabrona, Your tío. performance as a flighty, self-involved woman Qué was cabrona. superb. I never would have guessed something entirely different. As for what ties you to the Armstrong family, it is obvious. ¿Qué vincula la señorita Husband con la familia Armstrong? Madre de Daisy. Madrina de Daisy, no, madrina no. Madrina de la señora Andrei tampoco. Tía de la señora Andrei. Niñera de Sonia. Madre de Sonia. Hermana de Sonia. Hermana de princesa de... No. Tía. Tía, niñera. Madre de Sonia. ¿Madre de Sonia? ¿Puede ser la madre de Sonia? Hermana de Sonia. ¿O hermana o madre? Hostia, tío. Es difícil, ¿eh? Hermana de Sonia. I do not think vale. that's ¿Madre? the right answer. Madre de Sonia, tío. That's the right answer. Mrs. Hubbard, you are the mother of Sonia Armstrong and Mrs. Andrei. La chica esta jovencita rubia. Que es toda así que le dijo a su marido que la matara a él. ¿Sabes? Que apuñalara a él. Pues esa chica, esta es la madre. Proximidad con Rachel, el neceser tapaba el pestillo. Sí, porque le dijo que tapaba el pestillo, no sé qué, y era mentira. Madame Hubbard, you really are a remarkable actress. You put so much effort Y dijo, into uy, your me asusté, no character sé and into qué. staging Sí, the sí, murder. sí, I ¿verdad? saw Qué it as cabrona, a tío. perfect mosaic, each person playing his or her allotted part, so carefully arranged that if suspicion should fall on any one person, the evidence of one or more of the others would clear the accused person and confuse the issue. Everything was meticulously planned. But you hadn't expected that Detective Locke and I would be on this train, and the avalanche would block it. Claro, se pensaba, claro, al estar la avalancha no se lo esperaron, tío. But again, improvisation would be another of your skills as an actress. So, you came up with the story that the latch on the door that communicated with Ratchet's compartment was hidden by the handbag. I always fancied myself in comedy parts. That slip about the sponge bag was silly. Shows you should always rehearse properly. You know all about it, Mr. Poirot. You're a very wonderful man, but even you can't quite imagine what it was like. That awful day. I was just crazy with grief. So were the servants. We decided then and there
that the sentence of death that Ratchet had escaped had got to be carried out. There were 12 of us, or rather 11. Suzanne's father was over in France, of course. First, we thought we'd draw lots as to who should do it, but in the end we decided on this way. It was the driver, Antonio, who suggested it. Mary worked out all the details later with Hector McQueen. It took a long time to perfect our plan. We first had to track Ratchet down. Hardman managed that in the end. Then we had to try and get Edward and Hector into his employment. Well, we managed that. Then we had a consultation with Suzanne's father. Captain Arbuthnot was very keen on having 12 of us. He seemed to think it made it more orderly. He didn't like the stabbing idea much. But he agreed that it did solve most of our difficulties. Well, Suzanne's father was willing. Suzanne had been his only child. We knew from Hector that Ratchet would be coming back from the east, sooner or later, by the Orient Express. With Pierre Michel actually working on that train, the chance was too good to be missed. My daughter's husband had to know, of course, and he insisted on coming on the train with her. Hector wrangled it so that Ratchet selected the right day for traveling when Michel would be on duty. Joder, qué planeamiento, vamos. You came. For the rest of the story, you worked out everything, Mr. Poirot. You were right about all of us. What are you going to do about it? If it must all come out, can't you lay the blame upon me, and me only? I would have stabbed that man 12 times willingly. It wasn't only that he was responsible for my daughter's death, and her child's, and that of the other child who might have been alive and happy now. It was more than that. There had been other children kidnapped before Daisy, and there might be others in the future. Society had condemned him. We were only carrying out the sentence, but it's unnecessary to bring all these others into it. All these good, faithful souls. You are a director of the company, Monsieur Bouc. What do you say? In my opinion, Poirot, the first theory you put forward was the correct one. Decidedly so. I suggest that that is the solution we offer to the police. You agree, Doctor? Certainly, I agree. As regards the medical evidence, I think that I made one or two fantastic suggestions. Then, having placed my solution before you, I have the honor to retire from the case. Buah. No me hubiera esperado nunca lo de las 12 personas, a ver, madre mía. Es verdad que yo había mucho apuñalamiento, ¿no? Sabes que eran muchas apuñaladas para una sola persona, pero yo pensaba como mucho dos. Pero los 12... Mira, 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 mira. I'm sorry to wake you up in the middle of the night, Poirot, but it couldn't wait. There was a detail that bothered me in my preliminary autopsy of Ratchet's body. I went back to examine the body and I discovered a wound covered by another. The blow I hadn't seen was delivered by a thinner, sharper blade. So there were not 12, but 13 stab wounds. 12 stabs for 12 jurors. It doesn't work with 13 wounds. The symmetry is destroyed. It can't be one of the culprits who stabbed him twice? Doctor, a different knife was used. There is only one explanation. Somehow, some way, there is a 13th murderer on this train. We must tell Bouc. The case is not solved. ¡Qué fuerte! ¿Quién es, loco? Madre mía. Como no sea, yo qué sé, el Batman. Que el Batman estaba muy, es verdad, tío, no sé. Hay gente todavía que no... 18 de diciembre de 2023, 9 de la mañana.
Please, come in. Ah, book. I see we are moving at last. Yes. The way was finally cleared while we slept. If all goes well, we will arrive in Venice this evening. The train will be there for several hours for refueling and reprovisioning. What do we do with the 13th murderer? Do you have a lead? I thought about it. There is one clue that was left aside in my investigation. The diary I found in Ratchet's safe mentioned an appointment Sí, una in cita en Venecia, es verdad. Someone with the initials AW. He will never keep the appointment. But there should be enough time. I must try to keep that appointment for him. ¿Dónde y cuándo iba a tener luz? Joder, a ver si me... ¿Ya me cogiste ya o qué? Bueno, podemos inspeccionar. Vale, vamos a inspeccionar. A las 10, ¿no? A ver, a las 10 ponía 18 de diciembre, pone, ¿no? Sí. Ah, no, llegar a Venecia, pero la cita es, o sea, no, esto... Meet AW a las 22 horas. 22 horas al 18. Es esa. Vale. Entonces, a ver, punto de encuentro. Peluquería, Fontana de hostia. ¿En dónde es Fontana? No, ahí pone un... A ver, aquí. En Venecia. Venecia, mira que te sale ahora A las 18 horas. Oh, No, 22. este es el día, ¿no? Sí, el día. 18. Y después aquí, 22. Y después aquí... Vale. Ahí, mira que te sale ahí. Espérate, No, mira, peluquería. O sea, en ubicaciones en Venecia que te sale. Además de la vale. peluquería. Fontana de Conigli, Orient Express. Me supongo que será Fontana, ¿no? Sí, porque no creo que sea... Claro, por las 10 de la noche no te encuentras una peluquería abierta. Eso digo yo. Lógicamente. Vale, venga. Sí, venga. I'm right again. That happens to me a lot. Hablar con el doctor Constantín. Yo pensaba que habíamos terminado, ¿vale? Sí, pero... I don't have time for small talk. Un epílogo, una investigación adicional o algo. Sí, seguramente. Creo. ¿Por dónde está este tío? Yo no me acuerdo. Aquí está la pareja. How would it look to the police if I asked a suspected murderer for help? Que me acuerdo dónde está el... I don't have time for small talk. How would it look to the police if I asked a suspected... Tampoco. ¿En qué camarote estaba? A ver, tenéis una lista de camarotes, ¿no? Sí, vamos a ver la lista. Vale. Aquí, este. Habitación 101. ¿Ves? Es esta, pero no está. Estarán comiendo, a saber dónde. Doctor, a moment. Have you made arrangements for Ratchet's body? Yes, it will be collected by the Italian authorities when we reach Venice. The autopsy will be performed there. However, there is something odd. Oh? Since the train is French,
jurisdiction must be shared. When I told them you were already on the scene, they have both agreed to support your investigation until we reach Paris. Ratchet's compartment will be sealed until we arrive there. All of those who conspired to kill Ratchet are to be confined to the train until then as well. So, thanks to you, I am the rope in a tug-of-war between two countries. Oh, but I thought you would want to be in charge. And isn't it odd we continue on our journey with a trainload of people that police consider potential murderers? Calm yourself, Doctor. It is not the first time I find myself in the middle. And to be honest, I welcome the chance to see this case through. It is fast becoming one of the most challenging of my career. Vale, hablar, ahora que me toca. Vale. Encuentra a tu... Tengo que encontrar a alguien que pueda ayudarme con la investigación en Venecia. Normalmente me ayuda mi amigo Hastings, pero esta vez tendré que buscar a otra persona. ¿A este? Me va conmigo a Venecia. Would you be able to accompany me to Venice to follow a lead? I'm honored you asked me, my friend. I would have loved to help you. But I have to manage the situation here. I must make sure no one gets off the train in Venice and that Ratchet's body is transferred. Vale, ¿quién podría acompañarme? A ver. La detective. Ah, verdad. O sea, es verdad. Vamos. Vale, la detective que estaba en la habitación. ¿Por qué no me sale esto ahora? Ah, vale. 105. Bueno, espérate a ver si no está aquí porque no, en las habitaciones no había nadie. No, Mírala aquí. mírala ahí. Claro. Mademoiselle Locke, you are clearly an excellent police officer. Could you accompany me to Venice for an investigation into Ratchet's activities? There is much we still need to know. Well, yes. Gracias, it Abel. would be No an me acordaba honor de to esta work with tía. you. And I'm glad you trust me. What do you have in mind? There was a notation in Ratchet's appointment book. He had an appointment. With who? There were only the initials A.W. They were to meet at 10 o'clock at the Fontana dei Conigli. I want to know who Ratchet was meeting and why. But you've already discovered the 12 conspirators. Why is this meeting important? Unfortunately, the case is not complete. Dr. Constantine has discovered the presence of a 13th stab wound. One of them could have stabbed him twice. The wound was made with another, finer blade. Why would one of them have used two knives? Did they want to confess they killed him more than the others? And if so, why bother to deny it when they have already confessed? No, it makes no sense. And I do not close a case until all questions have been answered. You, of all people, must understand this. You're right. I do understand. I'll help you. Thank you. Together, we will uncover the truth. We will arrive in a few hours. Take the opportunity to rest. I slept well last night. No more effects of the drug. Excellent. Then be prepared when we reach Venice. We have another mystery to solve. Joder, cómo mola. Pues el libro tiene que estar que te cagas, Abel, ¿eh? Sí. Porque la Agatha Christie, ese libro tiene que súper famoso, ¿eh? Vale, Venecia, estamos ya aquí. With Carnival, you can't find a gondolier to cross that damn canal. They're all booked. The worst thing is that the fountain is just across this canal. We're almost there. Tantos de fiesta. Carnaval de Venecia.
Vale, ¿y cómo vas a llegar ahí? Dice que la plaza está al otro lado del canal. I see a gondolier just over there. Digo, vamos con la chica, bien, bien, bien. Every carnival, my friends and I mask, and every carnival we lose one another. Y luego no nos encontramos, dice. Aquí hay creo que ¿no? Vamos a preguntar. Ah, no, esta es una mujer. Estás mirando a la nada ahí. Vale. Aquí, este. Hi there. We'd like to cross the canal, please. There is a bridge about a kilometer down the canal. Please. According to the map, the Fontana dei Conigli is just across the canal here. No, I, Gabriele, cannot help you. I'm sorry. We'll miss the 10 o'clock rendezvous if we try to get through this crowd, and have to walk a kilometer in both directions. Why is he refusing to take us across? He looks upset. I should try to find out why. If it's a matter of price, I'm sure we can work it out. Money? Money won't help me now. His problem isn't money. What is it then? Está amargado, hombre. Está amargado. If it's a matter of price, vale, money. No. His problem. Entonces. Pues, vale. A ver qué hay aquí. What a sham. A beautiful bouquet crushed by revelers. Oh, necesita flores. Bella Chiara, the beautiful Chiara. A beautiful name for a beautiful gondola. Es de las flores, ¿no? Que se la va a llevar a su amada o algo así. Ah, no me dice más nada. I am sure this little problem will pose no challenge Pues to tenemos you. que buscar unas flores, a ver, ¿no? Algo, A ver. pues... Puede A ver ser. la interrogación, a ver qué dice. El problema de gondolero. Pues no ¿Qué puede. problema? Ah, vale. ¿Qué problema tiene el gondolero? Está harto de los turistas, ha discutido con su novia, ha estropeado su ramo de flores. A ver, dice que el ramo se estropearon los folguistas. Me supongo que será eso, ¿no? No, vale, eso no es. No, pero claro, pues no lo estropeó él. Está harto de los turistas, puede ser. Discutió con la novia. Sí, puede ser, porque es que el ramo de flores, entonces, ¿qué coño pinta ahí? Seguramente ha discutido con la novia y le iba a regalar el ramo, pero se lo rompieron, ¿no? Puede ser. Not bad. Sí. Venga, va. ¿Cómo se llama la novia del gondolero? Chiara. Clara. Claramente. Claramente. ¿Viste los Grammy, tío? Qué bueno, tío. No, no lo vi. Pues dice que la Shakira, vamos, montó, vamos. Está guapo. Tío. Dice que estuvo guapo. Vale. Te compro un ramo. I'm sorry you had a fight with Chiara. What? How did you know? I'm a detective. I'd like to help, if I can. If you have a spare engagement ring, detective, I'll take it. Ah, I see. You lost the engagement ring you were planning to give Chiara? Lost? It is worse than that. I threw Madre it away mía. in the canal. I bitterly regret this gesture. I now find myself without a Claro, girlfriend porque and se without enfadó a con ring. ella, ¿no? Y dice, a tomar por culo el anillo. Madre mía. If we find the ring, maybe the gondolier will take us across. You are right. There is not much time. I will help you. Vale, ¿qué quieres que haga?
Que encontremos... Porque si está en el lago hay que tirarse. Claro, A la digo agua. yo, ¿no? Porque donde encontramos... Vamos a ir por aquí. Ancora una volta sono dalla parte spagliata del canale per la festa. Sorry, I don't speak Italian. Me voy con este, a ver dónde va. ¿Es por aquí? Míralo, aquí. Acercar. ¿En serio? I don't need an empty soda can. Ah, míralo aquí. Está aquí abajo, a ver. Míralo aquí. I know someone who will be happy. O sea, claro, si iba a meter por ahí se quedó atascado. Qué casualidad, ¿vale? Yo pensé que lo había tirado, a ver, suelto. Digo, si es suelto ya no lo encuentras, pero si lo llevan en una caja y la caja flota, bueno, se puede pasar. Excuse me. I believe I have something that belongs to you. Mamma mia, grazie mille, signorina. With this, I can now win my Chiara's heart again. I know it. How to thank you? My friend and I need to get to the other side. We have a very important date at the Fontana di Conigli. Ah, yes. The rabbit fountain. Of course, I'll La take you fuente de los across. conejos, Then loco. I will call Chiara. Hopefully, she will forgive me. I'm sure she will. Well done, Detective Locke. Es lo malo de Venecia, ¿no? Si no tienes góndola, tienes que ir nadando. No, bueno, hay puentes que puedes Ya. cruzar This también. district of Venice is very charming. You will love it. If it's not too much to ask, can you wait for us until we return? Yes, no worries. I can call Chiara from here. To Está find the contento el fountain, pobre. walk along the quay on the left, then cross the bridge and you are there. You cannot miss it. Got it. Thank you. Thank you, signorina. You have made me the happiest gondolier in Venice. I fixed everything. Mírala ahí. La fuente de los conejos, mírala ahí, ¿eh? ¿Quién es esa? It's 9:55. The right time in the right place. Now AW just needs to show up. You made me run, Detective Locke. Poirot does not run. El pobre. I'll wait, sitting down. Vale, había uno. Apareció alguien por aquí. ¿Dónde está? Descubre quién es. Acaba de salir por aquí, que lo acabo de ver. ¿Dónde está? A ver. Aquella, ¿cuándo es la única que te marca como para hablar? Esta, ¿no? No. No, la que estaba bailando. Cerca de la fuente.
Ah, esta. Ah, no, esta no es. No, la otra, está disfrazada, esa. Esta. Did you have an appointment here at the fountain? Yes, to party. Sí, para ir de fiesta, dice. Vale, entonces, Vale. Este. este. We have an appointment, I believe. I don't think so. I've never met you. I have an appointment with you, don't I? No, dove la tua mascara? ¿Pero dónde está tu máscara? No tengo. Ah, vale. No tenemos nada, menino. Vale. Cruzando el puente, puede ser. No, porque ya te dejarían de la fuente. Este. I have an appointment with you, don't I? No, dove la tua mascara? ¿Dónde está tu También. máscara, niña? El mismo. Hmm. We have an appointment, I believe. I don't think so. I've never met you. Joder, tío, ¿dónde estás? ¿Capullo? ¿O capulla? Claro, te estás ¡Ay! dando un tío. Mira, un bigote. ¿Aquí? Un bigote. A Ah, bueno, gold bueno. mustache. Thank you very much. Esta tía, ¿dónde está? Pero claro, si estás esperando un tío, normal que no te conozca. A ver. Del piso de la fontana. Espera, que a lo mejor no estamos. A lo mejor tenemos que ir a algún sitio, a ver. Y no es esta parte. Es que la citará ahí. Mira aquí. Did you have an appointment here at the fountain? Yes, to party. Sí. Sí, cabrona. Pues algo que no estamos viendo, ¿eh? Aquí, vale, aquí. A ver si alguien de aquí me hace caso. No. Vamos a decirle a este que no encontramos. Did you see anyone who could be AW? No, no one. But who knows what those masks and costumes are hiding? Sí, eso estoy pensándome yo. Pero no encuentro a nadie, tío. Entonces no. Por aquí hay algo sospechoso. La paloma. Las palomas. Oh, podemos entrar aquí. If there's no one to help me, they won't mind if I help myself. A ver. Vale. Así, guardia, W. ¿Dónde está? Asís. Vale, país Suiza. Entrada 17 de diciembre. Salida 18. Ah, vale, esta. A.W era, ¿no? Sí. Sí, porque los demás no están. Aziz Wadi. That's the only name that corresponds to the initials AW. Paziente, non ti ho sentito. Posso aiutarla? I'm sorry, sí, I don't speak Italian. Do you speak English? Of course, signorina. How may I bother you? How? What? Oh, I have an appointment with one of your guests. What is the name? Asís. I have an appointment with Mr. Aziz Wadi. Do you know if he's here? Well, unfortunately, he left the Oh. hotel this morning. He seemed to be in a hurry, but he left a carta. You are?
Pues I'm tendré que... Mrs. Ratchet. Mr. Ahí White está. asked me to give the message to the signore, but I suppose this is okay. Leemos. Creo que me están vigilando. He cambiado el punto de encuentro. Alicia estaba sentada en la fuente. Miró a la estatua del conejo blanco. Vale, esto hay que apuntarlo. A ver, lo voy a apuntar. Porque estas son las direcciones. A ver. Alicia está sentada en la fuente. Miró a la estatua del conejo. Miró... Sí. Al Conejo blanco, ¿eh? Conejo blanco. Vale. Luego, la bestia se alejó saltando. Bestia saltando. Que a lo mejor es alguno que esté saltando por ahí. Sí, claro, pero está mezclando de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí. Alicia la siguió. Alicia siguió. Una vez más, deja que Alicia te guíe. Tras caminar por el callejón estrecho y cruzar un puente, vale. Callejón estrecho más puente. Alicia se topó con dos hombres que discutían, vale. Dos hombres que discuten. Sobre quién tenía el sombrero más alto. Vale. Sus pies la llevaron de vuelta al callejón. Otra vez para atrás, ¿no? Al callejón, sí. De vuelta al callejón. Y luego a una pequeña plaza. Donde encontró a un gato tomando el té. Sí, el gato corrió hacia otro callejón. El travieso felino corrió hacia otro callejón. Vale. Y luego Alicia lo persiguió, vale. Sin aliento, Alicia llegó a una gran plaza. Madre mía, la Alicia. Te lo pongo aquí, espérate. Vale. Y donde se encontraban los barracones de los naipes. Barracones de los naipes. Que marchaban hacia ella. Alicia corrió y corrió hasta el final de un embarcadero. Allí una gran puerta con el rostro de una gorgona. ¿Gorgona qué será? Como una serpiente o algo. A ver. Le exigió un código secreto. Que Alicia había reunido en su viaje. Sí. Ah, ¿verdad? El código y el código aquel. ¿Cuál era? Buah, chaval. ¿Cuál era el código? No me acuerdo el código. ¿Qué dices? No, el código que Alicia había reunido en su viaje. O sea que el código tiene que estar relacionado con todo lo que acabas de leer. Por eso que dice que cuando lleguemos al embarcadero te piden un código. Y el código es el número que Alicia había leído en la carta. Ah, bueno, la tengo que tener aquí, ¿no? En los objetos que yo había tenido en el viaje. Tiene que estar aquí. Inventario. Es ese. Sí, pero... Mira aquí. Vale, a ver. A ver dónde está la carta. Pañuelo. Muerte. No, misterio encuentro y Venecia. Ya la pasaste, la acabas de pasar. Sí que era este, pero sí. Pero no, esto es el mensaje de este, pero en el tren, cuando abrimos la caja fuerte nos dio un código.
¿Te acuerdas que tuvimos que abrir la caja fuerte con un código? Entonces dice que para cuando lleguemos al embarcadero este, nos van a pedir un código. Y el código es del mensaje que habíamos visto en el tren. Mira, la cara. Vale, vamos a ver. Vamos a hablar con este hombre. So, mademoiselle, was our mysterious A.W. here? No, but I managed to get his name, Aziz Wadi, and a letter he wrote for Ratchet. It seems to be a kind of riddle rhyme. Let me see. Well, Ratchet and Mr. Wadi must love this book to refer to it so much. Yes, I think we have to search and find the tracks that this person left for Ratchet to find him. I think so. Lead the Usted way, primero, sí, mademoiselle. claro. Vale. Estaba sentado en un banco. Bueno, o sentado, claro. Y a un conejo blanco, ¿no? A ver. Sí. Sentado y un conejo blanco. Me siento aquí. Si me siento aquí. Ah, vale, el conejo blanco era aquí entonces. El conejo blanco este. Bestia saltando. No, la bestia saltando no es el conejo, o sea, tienes que ir por... No, pero que dice que había una bestia saltando. Alicia lo siguió. Una bestia saltando. Claro, pero saltando, ¿quién es? Si hay alguien saltando por aquí. Bestia saltando. Bestia saltando. Alicia siguió. Callejón estrecho más el puente, vale. Dice que hay un callejón y hay un puente. Callejón estrecho. Madre mía. Madre mía. Vale. No, aquí no hay un puente. Aquí por donde venimos nosotros, creo. ¿Y por aquí? Dice que un puente y dos hombres discuten. Vale, tenemos que ir a donde hay un puente y dos hombres discuten, porque aquí no hay nada. No hay puente ni nada que yo sepa. Así que por aquí no es. Discuten con por el sombrero, ¿no? Que tiene más alto. A ver. ¿Aquí hay puente, Abel? No. No, tampoco hay puente. Vale, aquí hay un puente. Hombre, discute en un sombrero. No me discuten después de vuelta callejón, pequeña plaza. Y había ¿qué había tomando el té? Un gato, ¿no? Tomando el té, algo así, dijo, ¿no? Un gato tomaba el té, algo así.
gato tomando el té. Vale, creo que están estos dos. Con el tema de sombrero, ¿no? Después dice, de vuelta al callejón. Una Mira el pequeña... gato. Este era el gato. No, tomando el té, dice. Pero no es literal. Sí. O sea, no se va a tomar un té, pero tomando el té me supongo que estará en una zona donde hay una mesa o algo así, ¿no? Pero dice, no, pero aquí dice... No, va a ver, primero me dice, dos hombres discutieron y después de vuelta al callejón. Tienes que volver al callejón. Y dice que después en el callejón hay una pequeña plaza. Y en la plaza hay un gato tomando el té. O sea, es vuelta otra vez por aquí y en un callejón. Después hay una plaza pequeña y en la plaza pequeña hay alguien... Esto no es una plaza, ¿no? Un gato tomando el té. Esto no es una plaza. Este no está tomando el té. Este está ahí. Ah, míralo aquí. No, bueno, no está tomando el té, pero está... Otro callejón. Y pone... Llega a una gran plaza donde están jugando las cartas, no sé qué. Esta es la gran plaza y están jugando los naipes. Ah, pues estamos en la misma, ¿no? Hostia, Abel. Va a ser chungo esto, ¿eh? Vale, es esta puerta. Pero... Mira, vía verde es esta. Pero el código no me lo sé. Porque es el número... Son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 números. No, Vale. espérate. El código dice que es... Lo ha ido recogiendo Alicia en su recorrido. Sí, pues por eso estoy diciendo, por eso vamos a mirar, vamos a mirar. O sea, tiene que ver con los números. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que está mirando, me he cambiado el... Alicia estaba sentada en la fuente, miró a la estatua del conejo blanco. De repente, la bestia se alejó saltando. Alicia le siguió una vez más. Deja que Alicia te guíe. Tras caminar por el callejón estrecho y cruzar un puente, Alicia se topó con dos hombres. Puede ser estos, ¿no? Vale, vale. Dice, miró a la estatua del conejo. De repente, la bestia se alejó. Alicia le siguió una vez más. Una, ¿no? Primero un uno, ¿no? Sí, bueno, el conejo sería 1, los hombres serían Dos, un 2. que discutían sobre quién tenía el sombrero más alto. Sus pies la llevaron de vuelta al callejón estrecho y luego a una pequeña plaza donde encontró a un gato tomando el té. 1, 2, 1. El travieso felino corrió hacia otro callejón y Alicia le persiguió. Sin aliento, Alicia llegó a una gran plaza donde se encontraban los barracones de los naipes soldados que marchaban hacia ella. Alicia corrió y corrió, pero yo creo que es contando las cosas, tío, ¿no? Yo creo que no nos sirve el código de la otra vez, tío. No, porque la nota te lo deja bien claro. Los códigos los he ido recogiendo durante el camino. Dice, Para Alicia llegar corría ahí. hacia un mercadero. Allí una gran puerta con el rostro de una gorgona le exigió un código secreto, el código que Alicia había reunido en su viaje. Claro, Alicia. Ah, Alicia, vale, vale. No te vale el del tren. Vale, Alicia estaba sentada en la fuente. Miró la estatua del conejo blanco. La bestia se alejó saltando. Vale, vamos a ver el nombre de Alicia. 1, 2 y 3. Vale, un 3. Voy a apuntar un 3 primero. Después, Alicia se topó con dos hombres que discutían sobre... Vale, un 1, 3, un 1,
Luego, el camino estrecho y luego una pequeña donde se encontró un gato tomando el té. El servicio de línea con y Alicia, otro 1. Después, sin aliento, Alicia llegó a una gran plaza donde se encontraban los barracones de Durante que remarchaban hacia ella. No creo que sea así, tío, pero... Después dice, Alicia corrió y corrió hasta el final de Macao. Allí, una gran puerta, el rostro, no creo. Ah, 2. Y 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 números. Vamos a ver si es así. Vale. Un 3. Luego un 1. Otro 1. Otro 1. Y un 2. No, vale. Vale, pues eso no. Yo decía por el nombre de Alicia, pero no. ¿Y por el conejo? ¿O por...? Bueno, chicos, que en cada... Vamos a mirar aquí. No, aquí no, aquí. A ver... Se supone... Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está el documento? Aquí. Vale, para saber el código tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 estrofas. Hay en cada estrofa un lugar y en ese lugar hay un número. Hay que buscar ese sitio y el número para saber el código. Por eso dice que el camino que hace Alicia, como decía Abel, es el que tiene los números. Entonces el primero dice, creo que me están vigilando, he cambiado el punto de encuentro. Alicia estaba sentada en la fuente, miró a la estatua del conejo. Creo que donde está la estatua del conejo me supongo que hay un número. Entonces tenemos que empezar desde el principio. Pues tras caminar por el callejón estrecho y cruzar un puente, Alicia se topó con 2 hombres que discutían sobre quién tenía el sombrero más alto. Hay una tienda de sombreros en esa parte y ahí hay otro número. Sus pies le llevaron de vuelta al callejón estrecho y luego a una pequeña plaza donde encontró un gato tomando el té. Donde esté tomando el té el gato, por ahí tiene que haber otro número. Sin aliento, Alicia llegó a una gran plaza donde se encontraban los barracones de los naipes soldados, que aquí de donde se Abel había una policía, una puerta de una policía y ahí hay otro número. Y el del último, donde está la puerta del código, que seguramente hay otro número. Entonces vamos a ir para atrás otra vez. Es un coñazo porque te lo digo ya. Y claro, de uno en uno y el orden, ¿no? Abel también, porque claro. Claro. Espero que te lo dé en el orden correcto. El orden correcto. Bueno, podemos saber los números que hay en cada zona y ya. Vale, pues entonces tienes que haberte quedado hasta la puerta del código y empezar por ahí. ¿Por dónde? Ya que está donde está la puerta donde hay que meter el código, Sí, y buscando por ahí. Sí, hay un número por ahí. Sí, ya. Vale, aquí no. Vale. Tengo que salir de aquí para atrás. Vale, esta. ¿Dónde estoy? Voy a mirar a ver dónde estoy. Vale, este es el código, Abel, ¿no? Sí. Vamos a ver aquí. Sí. Vale, ¿y qué pasa? Sí, ahí metías el código. Entonces por esta zona habrá que buscar un número. Sí. Porque este no tiene número, ¿no? No, ahí está la gorgona que no se ve porque está muy oscuro. La puerta. Nada. Vale, no. Creo que es desde el principio. A ver, si no, no te va a salir esta, creo. A ver, pero quiero saber dónde tengo que ir al principio. Que es la plaza aquella, a ver. La plaza de la Fontana. Es la O. O sea, está para allá. Tengo que ir por aquí. Vale, aquí es el conejo. Vale, vamos a ver dónde hay un número aquí. Aquí hay un número, a ver. El conejo blanco es este.
no sé. Ah, sí, el número 2, vale. Un 2, Abel. Vale. Ok. Vale, la primera es un 2. Luego... Era de esperar porque era un conejo que estaba de otro color. El 2. Después... vale, tenemos que mirar una zona de sombrero. Vamos a ver el mapa. Y donde haya una tienda de sombreros o algo así, tenemos que ir. Porque algo de sombreros pone... Vale, si te pones... comercio, pescadero, góndole... Esto me lo tienes que decir, Abel, porque yo no sé traducirlo. Algo que sea... Entrada de forno, no sé lo que es. Entrada, Abel, entrada de la evita... Hombre, si Me va a buscar refiero... la sombrería tendría que estar en la calle del comercio. La C, ¿no? Sí. La C está para allá. Chos, qué lejos. Pero en el comercio, aquí por donde nosotros vinimos, ¿eh? Esta parte donde nosotros llegamos antes para entrar aquí al hotel. Tiene que ser por aquí. Sí, sí. Claro, tiene que seguir por donde pasamos antes. Te va a acabar con esto y ¿Y todo qué le eso. pasó a esto? ¿Se trabó? ¿Y esto? ¿Qué? Vale. Buque te cagas. Vale, a ver, aquella... Esto no es... Vale. Esto es chumanía. Peluquería, esto no es. ¿Esto qué es? Nada. Plato Federico. Por aquí. Mira, ahí está el puente de nuestros dos. Sí, ¿esto dónde estaba el...? Ah, míralo aquí. Vale. Sombreros. El 8. Vale. Bien, 8. Mierda, siempre me equivoco, Ahora queda el tercero. Sus pies llegan a la vuelta de callejón estrecho y luego al gato tomando el té. Vale, una tetería o así. Por aquí está todo cerrado. Por aquí hay otro. No sé si es por aquí. Aquí está cerrado, creo. Ah, no. Sí, aquí estaba cerrado. Es para el otro. Por aquí recto. Míralo aquí. Vale. ¿Qué número hay aquí? Ah, no, esto es una heladería. Esta no es, ¿no? Esto es una heladería. Mira. Y esto está ahí. Pero esta no es. La otra puerta estaba en otro lado. ¿Qué me estás contando, loco? Ah, vale, porque decía que la puerta tenía como un símbolo de górgola. O sea, esa no es, ¿no? Era la que nosotros encontramos. La que nosotros encontramos era la que servía. Vale, ¿dónde está? Esta es la policía, Abel. Sí. Esta es casi la última. ¿Qué número tiene esto? El 6, vale. El 6, vale. Pero este es el antepenúltimo. Primero me falta lo del té, tío. Un gato tomando té. Italiano. Y creo que aquí no es, ¿no?
Yo no veo ningún número por aquí. Esto es una heladería. Bueno, Vale, espérate. A ver si por aquí. Tomando el té, un gato, por favor. Mira, ¿este gato? No sé, creo que no. esta es una tienda como de regalos, ¿no? Sí, este no creo que sea. Salatería, souvenir. Mira, esta es. Ah, mira. Este es el último, a ver. Ah, es es esta, esta. la 9. 9. El 9 es el último. Va, primero el 6 y luego el 9. Y me falta uno. Me falta uno que es el del gato. Vale, entonces ya sabemos que está aquí en lo de las góndolas estas. En la calle Estarda de la Santa María estamos. Vale. A ver. Sí, por aquí está el gato este. No, por aquí no es. Lo de los puzzles lo más que... Es el número 4, tío. Vale, pues entonces sería 2, 8, 4, 6 y 9. Ya lo tenemos. Creo que sea así. Si no, ya tenemos que encontrar lo de los muelles. Vuelta a empezar. Bueno. A ver si es por aquí. Creo que es por aquí, sí. Vamos a ver si encontramos. Si podemos pasar por todo esto. Vamos, vamos. Y ahí está. Vamos a ver si es esta la que... Los códigos. A ver qué pone aquí. Sí. El 2, 8, 4, 6 y 9. Bien. Uf. Menos mal. Para encontrar a este tío, loco. Míralo ahí. Hey, you. I can't lose them. ¿Qué? ¿Tengo que cogerlo? ¿En serio? Madre mía. Corre. ¡Déjame pasar! ¡Cabrones! En serio, tío, ya lo perdí, me cago en la madre. How Madre can they run mía. so fast in that costume? Ay, Dios mío. Que tío se pone en medio, loco. Move over. Buah, chaval. A saber quién es.
Too many! Too many masks! The murderer could be standing there watching me and laughing. Yes, Detective Locke? The murderer got away. I'm coming back. But it looked like he dropped something when he climbed the first wall. All right, I'll go and see. For my part, unfortunately, I could do nothing for the victim. He was already dead. I have already alerted the Italian authorities. I will see what I can find while I wait for them. Vale, chicos, pues para que no se alargue tanto el vídeo, porque yo pensaba que íbamos a ya acabar, vamos a terminar aquí porque si no se nos va a alargar mucho, va a estar bastante y yo tengo muchas cosas que hacer ahora. Así que está muy interesante. Parece que acaba y nunca acaba, esto es infinito. Gracias a todos por estar apoyando el canal. Yo creo que se te acaba de desbloquear otro caso. Sí, ¿no? Por eso estoy diciendo El que... de Muerte en Venecia, que es otra novela de Agatha Christie. Por eso estoy diciendo que esto se va a alargar más de la cuenta. Y gracias a Abel que siempre me acompaña en este tipo de juegos. Y nos vemos en el próximo a ver qué nos espera ahora con este asesinato. Gracias, chaito.